Bueno, cuarto intento de grabar este video. Vamos a ver si no tiro la toalla. Vamos a compartir pantalla. Okay. Este es el tema 4, video 3, ¿verdad? Tema 4, video 3, sobre distribuciones continuas con nombre propio. Voy a armarme de paciencia porque si no, nos quedaremos con el video más importante, el de la normal, que he logrado al terminar aquí. El primer punto del video es la distribución uniforme. Una variable continua X tiene una distribución uniforme en el intervalo AB si su función de densidad es f de x1 e igual a 1 entre b menos a, para x entre a y b. A y b son dos números reales. Es decir, que la distribución uniforme, su densidad es 1 sobre la longitud del recorrido. Decimos que x tiene una distribución uniforme y eso lo denotamos así. ¿Ok? El gráfico que sigue es una densidad uniforme en el intervalo 0, 2, es decir, A igual 0, B igual 2. Allí lo ven, la función de densidad es esa línea recta que marqué allí. Y bajo esa densidad, entre 0 y 2, la función de densidad es la recta superior, queda definida una región rectangular. Por eso la distribución uniforme se le llama también distribución rectangular. La función de distribución acumulada es f de x igual 0 para x menor que a. Luego integramos desde a hasta x a la densidad y nos da x menos a entre b menos a para x entre a y b. La media y la varianza es muy fáciles de determinar. La media es a más b sobre 2, el punto medio del recorrido. Y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 2. La mediana es igual a la media. La mediana es el valor x de punto 50 que nos divide a la distribución en dos regiones. A la izquierda, una región de área 0,50 y a la derecha, una región de área 0,50. Bueno, entonces en la función de distribución sustituimos x chiquita por x de 0,50 y despejamos que la mediana es a más b sobre 2, que es igual a la media. Por eso se dice que la distribución es simétrica respecto a su media. Si queremos calcular la probabilidad de cualquier intervalo x1, x2, la probabilidad de ese intervalo es la acumulada en x2 menos la acumulada en x1. Y resulta que la probabilidad del intervalo x1, x2 es la longitud del intervalo entre la longitud total. En una distribución uniforme, las probabilidades de los intervalos son las longitudes de los intervalos entre la longitud del recorrido. La consecuencia obvia es que intervalos de igual longitud tienen la misma probabilidad. Ejemplo 1. Si x tiene una distribución uniforme en 0, 2, nos piden que en un gráfico ubiquemos los valores x1 y x2 tales que el área a la izquierda de x1 sea igual al área a la derecha de x2 igual a 0,20. Y en la segunda parte nos piden probabilidad de que la variable, si hacemos una observación de x, la desviación respecto a la media en valor absoluto no sea mayor que 0,2. Otra vez, ahí está el gráfico. Sobre el gráfico puse la respuesta. A la izquierda de x igual 0,4 hay un área de 0,2.
y a la derecha de 1,6 hay un área de 0,2. De 0,2. ¿Cómo lo hacemos? Primero, desde 0 hasta algún punto x1, escribimos que la acumulada de ese intervalo será 0x1, el intervalo es la longitud del intervalo, que es x1 menos 0 entre la longitud del recorrido. Y eso nos da, al igualar a 0,20, encontramos que x1 vale 0,40. Y para el otro caso nos interesa el intervalo de x2 a 2. Igualamos, ¿verdad? La probabilidad de ese intervalo es 2 menos x2, su longitud, entre la longitud total, que es 2. Y eso nos lleva a x2 igual 1,60. Ya sabemos que la media es a más b sobre 2, 1. Y nos piden la probabilidad de que x menos 1, x menos su media, en valor absoluto, sea menor o igual que 0,2. Bueno, eso es igual, ¿verdad? Si rompemos el módulo, queda x menos 1 entre menos 0,2 y 0,2. Y eso nos va a dar la probabilidad que x esté entre 0,8 y 1,2, que es la longitud del intervalo entre la longitud total, y eso da 0,20. Ejemplo 2. Pongamos que x tiene esa densidad, f de x igual 2x para x entre 0 y 1 y 0 en otros casos. Vamos a construir rapidito la acumulada de x y vamos a demostrar que una función y igual f mayúscula de x mayúscula tiene una distribución uniforme en 0, 1. ¿Qué significa eso? Vamos a construir la acumulada de x y la forma de esa función la vamos a usar para definir una nueva variable aleatoria f de x grande, que a cada valor x chiquito de x le va a asignar un número real y chiquita igual f grande de x pequeño. Eso es sencillo. Calculamos la acumulada de x, 0 para x menor que 0. Integramos la densidad de un errorcito, debe decir desde 0 hasta x. Vamos a corregirlo rapidito. Entonces la acumulada entre 0 y 1 es f grande de x chiquita igual a x cuadrado. Y ahora definimos lo que les dije, una función y igual f de x grande igual a x cuadrado. La acumulada de y es la probabilidad de y menor o igual que y, haciendo las manipulaciones usuales. X cuadrado menor o igual que y es lo mismo que x esté entre menos raíz de y. Es la acumulada entre raíz de y, la acumulada de raíz de y menos la acumulada en menos raíz de y. Pero la variable x no puede tomar valores negativos, entonces la acumulada aquí es 0. Y eso nos queda igual a y chiquito. Derivamos la acumulada y nos queda g de y chiquito igual 1 para y entre 0 y 1. Y eso obviamente es una distribución uniforme en 0, 1. Ejemplo 3. Un tirador hace disparos independientes a un blanco
la distancia en centímetros del punto de impacto al centro del blanco es una variable uniforme entre -5 y 5. Cuando un disparo cae dentro de más y menos 2 centímetros del centro del blanco, se le considera bueno. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un disparo resulte bueno? Se supone que el centro del blanco es el origen, las coordenadas 0, 0. Primera pregunta, ¿verdad? Definimos la variable X como la distancia al centro del blanco. Ya nos dijeron que esa variable X es uniforme en -5, 5. Entonces la probabilidad de que un disparo sea bueno es que X, la distancia esté entre -2 y 2, y eso es la longitud de ese intervalo entre la longitud total 0,40. Definimos que X1 es la distancia al centro del blanco del disparo 1, y X2 la distancia al centro del blanco del disparo 2. Esas variables son independientes y ya nos han dicho que cada una tiene una distribución uniforme. Entonces, la probabilidad que ambos sean disparos ambos disparos sean buenos, es la probabilidad conjunta de que X1 esté entre -2 y 2 y X2 esté entre -2 y 2. Pero es el producto de esas dos probabilidades que están allí, porque los disparos son independientes. Entonces será 0,4 por 0,4, 0,16. Ahora definimos una variable, vamos a hacer disparos al blanco hasta que ocurra el primero malo. Los disparos, ¿verdad?, o son buenos o son malos, y son repeticiones independientes de un ensayo de punto. Como vamos a contar cuántos disparos se hacen hasta que ocurre el primer disparo malo. Éxito, entre comillas, en este caso es que un disparo sea malo. Y esa probabilidad es 1 menos la de que sea bueno, 0,60. Entonces la variable y es una geométrica con P igual 0,60. Ya nosotros dedujimos una fórmula que nos dice que la probabilidad de que una variable geométrica exceda a cierto valor es Q a la X. En este caso, con X igual 5 o con Y igual a 5, la probabilidad de que Y sea mayor que 5 es Q a la 5, Q es 0,60, Q 0,60, y eso nos da 0,40 a la 5 igual 0,01, 0,2, 4. Y ahora definimos la variable, ¿verdad? Vamos a hacer 10 disparos y queremos, bajo el mismo esquema, ¿verdad?, 10 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito 0,40, y la probabilidad de T igual 7 rápidamente la obtenemos de la fórmula binomial. Serán combinaciones de 10 elementos tomados 7 a la vez. 7 éxitos es 0,4 a la 7 y 3 fracasos, 0,6 al cubo. Aplicamos la fórmula, sencillito, ahí está, 0,42, 47. Bien. Vamos para el ejemplo siguiente, que no será ejemplo 5, sino ejemplo 4. Tenemos una variable bidimensional continua con esa función de densidad conjunta. F de XY igual a 1/4, ¿verdad? Ese raspa, pero ese signo igual. Vamos a moverlo. Ok, la función de densidad conjunta es 1/4, una constante,
Para X entre 0 y 2, Y entre 0 y 2. El recorrido de esa variable dimensional es un rectángulo de base 2 y altura 2. Y las variables X y Y pueden variar libremente, no hay restricciones. Para cualquier X entre 0 y 2, Y puede valer entre 0 y 2. Vamos a calcular la densidad marginal de Y. Integramos la densidad conjunta de 0 a 2 y nos da un medio. Y integramos la densidad conjunta de 0, repito, ¿verdad? Para obtener la marginal de Y, integramos la conjunta a lo largo de X, de 0 a 2, y nos da un medio. Para X, aquí debe decir, se traspapelaron, ¿verdad? Ahí debe decir Y. Y para obtener la marginal de Y, integramos la conjunta de 0 a 2 a lo largo de Y, y nos da f de X igual a un medio para X entre 0 y 2. Bueno, tanto X como Y son variables uniformes en el intervalo 0, 1. Ese es el comentario. Ahora vamos a hacer un breve paseo por una distribución que se llama distribución triangular. Esta distribución tiene 3 parámetros que son A y B, los extremos del recorrido, y C, que es un punto intermedio. La función de densidad es esa que está aquí. ¿Ok? Ya. Entre A y C es una línea recta, que ustedes pueden calcular la ecuación. Entre C y B es otra línea recta. Esas dos líneas rectas pueden definir o no, pero el vértice está en X igual C. No necesariamente hay simetría. Entonces, decimos que X tiene una distribución triangular con parámetros A, B y C. Hay 3 gráficos que hice. Aquí tienen una distribución triangular con A igual 2, B igual 2, esos son los extremos, y el punto donde está el vértice es C igual 0. En ese caso se ve rápidamente que una triangular en el intervalo 0, 2 con punto intermedio C igual 0 es simétrica. Aquí tienen otro caso, ¿verdad? Si los extremos son A igual 0 y B igual 3, pero el punto donde está el vértice es C igual 2, bueno, sigue siendo una región triangular, pero ahora no es simétrica. Cuando los extremos son A igual 0 y B igual 2, y el punto del vértice es 0, 1, perdón, C igual 1, otra vez caemos en el caso simétrico. Ahí tienen la expresión para la función de distribución acumulada, la hacen ustedes, muy fácil determinarla. El vértice es el valor, si vieron bien los gráficos, el vértice es el punto donde la densidad alcanza un máximo. Es decir, en X igual C, la función de densidad alcanza su valor máximo. Entonces, el valor X chiquita igual C es la moda en una distribución triangular. Dependiendo de dónde esté C, si C está en el punto medio del recorrido o a la derecha, la mediana es este valor que está aquí. Y si el punto C está a la izquierda de la media o de la mediana, a la izquierda de A más B sobre 2, no la media ni la mediana, olvídense. Si el punto del vértice está por encima de A más B sobre 2, esta es la mediana.
Y si el punto del vértice que define el vértice está a la izquierda de A más B sobre 2, esa es la media. La media es A más B más C sobre 3. Lo pueden demostrar. Mientras que la varianza es esa formulita que está allí. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que X define, X es una variable que representa la proporción de impureza en lotes de un producto químico. Se supone que los valores de X son proporciones o porcentajes. Y la variable está definida entre 0 y 10. 0 es 0% y 10 es 10%. Entonces, si nos dan la función de densidad, que está allí, de 0 a 4 será 2 entre 40, 1 entre 20. Lo puse así para ilustrar que al dibujar, vamos a ver que eso es una distribución triangular. Igual aquí puse 2 arriba entre 10 por 6, que será 2 entre 60, 1 entre 30, para ilustrar cuáles son los parámetros. ¿Cuál es la media? Si ustedes hacen un dibujo de esa densidad, eso es una distribución triangular. Un poquito de café, ¿no? Con A igual 0, C igual 4 y B igual 10. Entonces la media es A más B sobre 3. 0 más 10 más 4 entre 3. 14 entre 3 es 4,67. Ahora nos piden ¿qué valor de la variable es excedido el 10% de las veces? Es decir, ¿qué valor X chiquita de la variable X es tal que el área bajo la densidad sobre ese punto es 0,10? Bueno, necesariamente ese valor está en el extremo derecho y pertenece al intervalo 4,10. Entonces hay que integrar la densidad entre X y 10 y eso nos va a dar 0,10. Ese es el área que queremos. Bueno, entonces hay que resolver esa ecuación de segundo grado que tiene dos raíces, que son x 7,55 y x igual 12,44. La única solución posible, factible, es x igual 7,55, porque el otro valor no es un posible valor de la variable. La variable toma valores entre 4 y 10. Ahí tienen la distribución. Por encima de valor menor que 8, 7,55 está el 10% de la distribución. Es claro que ese valor tiene que estar del lado derecho. Otra forma de hacerlo, ¿no? Ustedes lo chequean, construyen la acumulada, hacen un chequeo, en x igual 4 la acumulada vale 0,40 y eso ratifica que ese valor x pequeña, que el área por encima de x pequeña sea 0,10, significa que el área acumulada hasta x pequeña es 0,90, pero hasta 4 llevamos 0,40. Entonces utilizamos la segunda expresión de la función de densidad y despejamos que x vale 7,55. Distribución exponencial. Una distribución de amplio uso en el campo de lo que se llama confiabilidad de sistemas y componentes es la distribución exponencial con parámetro lambda. La representamos así. X sigue una exponencial con parámetro lambda. La función de densidad exponencial es 1 entre lambda por e a la menos x sobre lambda para x mayor o igual que 0 y 0 para x menor que 0.
Aquí tienen el gráfico de una densidad exponencial con lambda igual a 500. Fíjense que ya para valores de x mayores que 2000, la densidad tiende a cero. Y aquí tienen una exponencial con parámetro 1000. Ahí ven, para x de 4000 en adelante ya la densidad tiende a cero. La función de distribución acumulada exponencial es f de x chiquita igual 1 menos e a la menos x sobre lambda. Eso, de allí se deduce que f de x chiquita es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y de ahí, de esa expresión, 1 menos e a la menos lambda x, se deduce que en una exponencial la probabilidad de que la variable exceda, tome un valor por encima de x chiquita, será e a la menos x sobre lambda. La media y la varianza son lambda y lambda cuadrado. La distribución exponencial tiene la propiedad de que no tiene memoria. Si x tiene una distribución exponencial para dos números reales, s y t mayores que 0, se va a cumplir. Dado que x es mayor que s, la probabilidad de que x sea mayor que s más t es la probabilidad de que x sea mayor que t. Esa probabilidad no depende de s. ¿Ok? Lo que depende es de la longitud del intervalo que va de s a s más t. Supónganse que x es la duración de un bombillo y nos dicen que ya el bombillo lleva 100 horas funcionando y nos preguntan cuál es la probabilidad de que funcione más de 200 horas. Es como si a la distribución no le importaran esas 100 horas que lleva funcionando el bombillo, sino cuántas horas adicionales de funcionamiento estamos considerando. ¿Ok? Esa es la idea. Demostración muy sencilla. La probabilidad condicional de que x sea mayor que s más t, dado que x es mayor que s, la intersección de x mayor que s con x mayor que s más t es la probabilidad de que x sea mayor que s más t. Y en el denominador, probabilidad del evento x mayor que s. Entonces el numerador es, por la propiedad que vimos arriba, e a la menos 1 entre lambda por s más t, y la del denominador es e a la menos s sobre lambda. Y eso da e a la menos t sobre lambda, que es la probabilidad de que x sea mayor que t. Entonces decimos que la distribución exponencial no tiene memoria. Ahora, supongamos que x1, x2 hasta xn son n variables aleatorias, primero independientes, y que cada una de ellas tiene una distribución exponencial con el mismo parámetro lambda. Si yo observo x1, x2, hasta xn y anoto cuál de esas variables tomó el menor valor, entonces esa nueva variable aleatoria y, que la escribí en esa forma, mínimo de x1, x2 hasta xn, ¿qué distribución tiene? Aquí, conservar la homogeneidad. Aquí te probabilidad con mayúscula. Siempre salen unos errorcitos. Vamos a obtener la función de probabilidad de la nueva variable y, que es el mínimo de las x y y. Bueno, g de y chiquita es la función de distribución acumulada de y. Por definición es la probabilidad de que y sea menor o igual que y chiquita. Eso es la probabilidad de que el mínimo de las x y y sea menor o igual que y. Y 1 menos la probabilidad del complemento, mínimo de x1, x2, xn mayor que y.
Pero para que el mínimo de las X y sea mayor que Y, la única forma de que ocurra es si, solo si, todas las X y son mayores que Y. ¿Me explico? Si yo pongo a funcionar 10 transistores y me preguntan cuál es la probabilidad de que el transistor que falló primero lo haya hecho después de 100 horas, si el menor de los transistores vivió más de 100 horas, es porque todos van a vivir más de 100 horas. Eso es lo que justifica este enunciado, que esa probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades individuales de que las X o Y sean mayores que Y. Cada término de estos, su probabilidad es E a la menos Y sobre lambda. Recuerden, en una distribución exponencial, la probabilidad de que una variable exponencial exceda a un determinado valor es E a la menos ese valor dividido por la. ¿Y qué queda? E a la menos Y sobre lambda multiplicado n veces es E a la menos Y sobre lambda. Entonces la acumulada de Y es 1 menos E a la menos ny entre lambda. Derivamos y lo escribí en esa forma. La función de densidad de Y chiquita, la variable que representa el mínimo de n exponenciales con el mismo parámetro lambda, es 1 entre lambda entre n por E a la menos Y entre lambda entre n. En otras palabras, el mínimo de n variables independientes exponenciales con el mismo parámetro tiene una distribución exponencial con parámetros lambda. Ok, este material optativo. Tenemos n variables independientes y cada una de ellas tiene una distribución exponencial. Vamos a hacer rápida mención. Y la vamos a usar, pero nada de cálculos, ni nada de eso. Y es la suma de las X y Y. O sea, estamos sumando n variables independientes y cada una de ellas con la misma distribución exponencial. Se puede demostrar que la función de densidad de esa variable Y es 1 entre lambda por gamma de n. Gamma de n es una función que la deben conocer, es la integral de 0 a infinito de e a la menos x por diferencial x. Pero tiene un hecho importante que es que para n entero, gamma de n es n menos 1 factorial. Entonces, la función de densidad de Y igual suma de las X y Y es 1 entre lambda gamma de n, X entre lambda, la n menos 1, por E a la menos Y sobre lambda. No sé si aquí sí, hay un espacio que sobra. No, no sobra. Ok. Y la variable Y, obviamente, si todas las X y Y son exponenciales, todas pueden valer mayor o igual que 0, y la suma también. Esta distribución la llamamos distribución gamma con parámetro. Tiene dos parámetros, n y lambda. Si ustedes ponen n igual a 1 ahí, eso es una distribución exponencial. La distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. Cuando n vale 1, la media de Y es n veces lambda. Eso es fácil de mostrarlo, porque toman valor esperado y la suma de los valores esperados es n veces lambda. Igual, la varianza de una distribución gamma es n veces lambda cuadrada. Fácil de demostrar porque suman la varianza de la suma es la suma de las varianzas cuando las variables son independientes. Primer ejemplito de la distribución exponencial. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
una variable X tiene una distribución exponencial con lambda igual 200, y esa variable X es la duración en horas de un componente electrónico de cierto tipo. Entonces nos dice que se pone a funcionar el componente hasta que falla. Nos dan la información de que a las 200 horas no ha fallado, seguía viviendo. ¿Cuál es la probabilidad de que su duración sea mayor de 350 horas? Entonces nos están dando. Dado que ya tiene 200 horas funcionando, por lo tanto su vida va a ser mayor que 200, ¿cuál es la probabilidad de que la probabilidad de que la vida del componente sea más de 350? Bueno, esa probabilidad lo que depende es de cuánto hay de 200 a 350, que es 150, y ya sabemos que en una exponencial la probabilidad de que X exceda cualquier valor es E a la menos que vaya el valor 150 entre lambda, que es 200. Entonces eso es E a la menos 0,75, que da 0,4724. Otro ejemplo. Una pausa rapidito, que voy a buscar un dibujito que necesito. Bueno, ya estamos de regreso. Estaba buscando un material. Volvemos a compartir pantalla donde quedamos. Como dice el ejemplo, que tenemos que una fábrica produce fusibles eléctricos. Las duraciones en horas de los fusibles son variables aleatorias independientes y cada uno tiene una distribución exponencial con, aquí debe decir, cada variable. Ok. Nos dicen que vamos a poner a funcionar 10 fusibles hasta que fallen. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2, no más de 2 de los fusibles, fallen en 100 horas o menos? Es decir, la variable que nos interesa es el número de fusibles que fallan en 100 horas o menos. Queremos la probabilidad de que esa variable sea menor o igual que 2. Llamamos a XY para igual 1, 10 variables aleatorias que son las duraciones en horas de los 10 fusibles. Esas XY son independientes y cada una tiene una distribución exponencial con el parámetro lambda igual 200. Para cualquier fusible, la probabilidad de que falle dentro de 100 horas o menos es 1 menos E a la menos 100 sobre 200. Esa es la acumulada de una exponencial. Eso no tiene ciencia, ¿verdad? La probabilidad de que X sea menor o igual que 100 es la acumulada de una exponencial en el punto X igual 100, y eso es 1 menos E a la menos X vale 100 entre lambda 200. Eso es 1 menos E a la menos 0,5, 0,3934. Ahora, si nosotros observamos 10 fusibles y anotamos para cada uno si falló en 100 horas o menos, eso sería el evento éxito. O si no falló en 100 horas o menos, es decir, si falló después de las 100 horas, eso sería el evento fracaso. Ese es el esquema binomial. La variable Y, número total de fusibles que fallan en 100 horas o menos, va a tener una distribución binomial con n igual a 10 y probabilidad de éxito P igual 0,3934. Entonces, para calcular la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, otro peloncito aquí, ¿verdad? Será la suma de las probabilidades binomiales
desde 0 hasta 2, no de 2 hasta 2. La probabilidad de 2 éxitos o menos en 10 ensayos de Nulli es sumar desde 0 hasta 2 la función de probabilidad binomial, en este caso con n igual 10 y p igual 0,3934. Bueno, esos son puros cálculos, va 0,1782. Ejemplo 3. En una fábrica se desarrolló o se está desarrollando un nuevo tipo de bombillo eléctrico que se espera que sea de larga duración. Los tiempos de duración en horas o tiempos para fallar de esos bombillos eléctricos son variables aleatorias independientes y cada uno tiene una distribución exponencial con media 3000 horas. Recuérdense que el parámetro lambda de una exponencial es la media. Bueno, vamos a verlo rapidito, ¿verdad? En la pregunta A nos piden X es la duración, definimos una variable, X es la duración en horas de un bombillo cualquiera. X tiene una distribución exponencial con media 3000. Y la probabilidad de que cualquier bombillo dure más de 1000. Eran 1000 horas que nos pidieron, ¿verdad? O sea, aquí dice, eran 1000 horas, ¿no? Más de 1000 horas. Entonces aquí hay un errorcito, lo corrijo. Lo subo al aula, vuelven a bajar el archivo corregido. Ya. No me quiere agarrar el 1, no importa. Ok. Queremos la probabilidad de que el bombillo funcione más de 1000 horas. Bueno, eso es E a la menos X entre lambda con X igual 1000 y lambda igual 3000. Y eso nos da 0,7163. Es decir, a la larga, si yo observo un gran número de bombillos y anoto cuántos fallaron después de 1000 horas, alrededor del 71,63% de los bombillos habrán fallado después de 1000 horas. Pudiera ser apropiado que el fabricante dé una garantía de 1000 horas. Generalmente las garantías se dan para un número mucho menor que 1000. ¿Okay? El fabricante, suponiendo que es buena gente, ¿verdad? Va a decir que con 1000 horas tiene que reemplazar ¿qué porcentaje de los bombillos? Alrededor del 30%. Ahora, para la pregunta siguiente, ¿verdad? Definimos que las variables X y Y son las duraciones de los 10 bombillos. Esas variables son independientes y cada una es exponencial. Nos preguntan por la probabilidad de que el bombillo que menos dure más de 1000 horas. Entonces, si defino la variable Y mínimo de las X y Y, ya estudiamos que si tenemos n variables independientes exponenciales con el mismo parámetro lambda, el mínimo de las X y Y, es decir, la X y Y que tome el menor valor, va a tener una exponencial, una distribución exponencial y su parámetro es lambda entre n. Entonces, en este caso, con n igual 10 y lambda igual 3000, la variable y va a tener una exponencial ¿con cuánto? Con lambda 300. ¿De dónde sale el 300? 3000 entre 10. Ese es el lambda de la variable y. La probabilidad de que y sea mayor que 1000 será e a la menos el valor de la variable. Aquí hay algo malo, ¿verdad? Vamos a corregirlo. Tengo la calculadora aquí a la mano. Aquí va a decir
debe decir 300, no 3000. ¿Ok? Y esa probabilidad, vamos a chequearla, 100 entre 300, 1000 entre 300, ¿de cuánto? 1000 entre 300 es 3,33. Vamos a acomodarlo. Sería 3,33 y esa probabilidad vale 0,0358. Eso es lógico, porque si la media es 300, 3 es un valor muy bajito, casi toda, perdón, si la media es 300, 1000 está muy por encima de la media. Esa probabilidad por lógica tiene que ser pequeña. Ejemplo 4. Ok, y este ejemplo 4 creo que es el último de la guía. El ejemplo 4 dice, ¿verdad? Ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora viene el ejemplo 4. Dice así. Un sofisticado dispositivo electrónico que está en fase de desarrollo se pone a funcionar hasta que falla o hasta que han transcurrido 500 horas. Si el dispositivo se pone a funcionar hasta que han transcurrido 100 horas y la duración del dispositivo es exponencial con lambda igual 500 horas, queremos el valor esperado de la duración de la prueba. Bueno, la duración y de la prueba es una función de x. Si el dispositivo falla antes de 100 horas, ¿cuánto tiempo duró la prueba? X. Pero si el dispositivo, su vida resulta ser, si a las 100 horas no ha fallado, es porque su vida va a ser mayor o igual que 100. Entonces vale 100. He podido poner el igual arriba. Es lo mismo. Es decir, he podido poner aquí menor o igual que 100. Eso no importa porque la probabilidad de que x valga exactamente 100 es 0 porque x es una variable continua. Creo que es mejor acomodarlo, ¿verdad? Para poner aquí. Acomodarlo, ¿verdad? Para que no haya... Bueno,
Bueno, yo lo acomodo. Vamos a dejarlo como está en pantalla. Pero podemos poner x menor o igual que 100 y x mayor que 100. Bueno, este ejercicio le voy a dejar la carpintería a ustedes. ¿Cómo se calcula el valor esperado de y? Y es una función. Entonces, como es una función definida a trozos, primero de 0 a 100 integramos las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? X chiquita por f de x de x. Y de 100 a infinito integramos f de x por b. Bueno, la primera integral se resuelve por partes. Allí la tienen. No vamos a perder tiempo en eso. Se integra por partes la primera integral. Ponen que u es x, diferencial de b es lo otro que está ahí. Lo que queda es sustituir en los límites de integración. Y la segunda integral ya sabemos que es la acumulada de x en infinito, que es 1, menos la acumulada de x en 100, que será e a la menos 100 sobre 500. Y queda que el valor esperado de la duración de la prueba es 90,63, ¿ok? Lo laborioso está aquí, hacer la integral por partes. Entonces quedamos en que déjenme revisar esto, que parece más lógico. Eh, Ok, es mejor poner aquí menor o igual, yo lo corrijo, y aquí mayor que 100. Bueno, está listo. Nos falta el video con los problemas de la normal. Vamos a ver si este video sube. No sé si quedó muy pesado. Y en un rato grabo el que tiene los ejercicios de la distribución normal. Creo que al final el video 1 del tema 4 no va a subir. Si no sube, bueno, en el link de Zoom que les voy a mandar ahora, bueno, contesto las preguntas, pero realmente es un archivo muy pesado.